Bueno, para este video lo que vamos a ver es la función cuadrática y sus aplicaciones, pero primero lo que vamos a ver son algunas características, no antes sin mencionar algunos datos importantes. Por ejemplo, que nosotros no tenemos la noción de que si nosotros estamos viendo un partido de fútbol o un partido de FIFA, vemos esos recorridos que hace el balón a esos trazos o esa forma que hace el balón al recorrer el campo de juego se le llama parabólico. Este término parabólico es considerado a Menegmo, un griego que hizo unos cortes en el cono, y en esos cortes apareció algo como esto, que es una parábola. Él le dio el nombre de parábola. Ahora lo que vamos a iniciar es a ver algunas características de la función cuadrática, que serían las siguientes. ¿Qué serían las siguientes? Vamos a ver lo que es la concavidad, intersección con el eje X, intersección con el eje Y, el vértice, el eje de simetría, la monotonía y el ámbito. Aquí cuando hablamos de monotonía estaríamos hablando de que cuando la función es creciente, o sea, en qué parte es creciente y en qué parte es decreciente. Vamos a borrar esto. Antes de mencionar las características de la función cuadrática, vamos a mencionar un poco lo que es el criterio de la función cuadrática. La función cuadrática está dado de esta forma, siempre va a estar dado de esta forma: ax al lado más bx más c. No siempre va a existir b o c. El que siempre tiene que existir para que sea una función cuadrática es el valor de a, y tiene que ser distinto de 0, como está señalado allá. ¿Qué significa que sea distinto de 0? Bueno, resulta que si nosotros decimos que a vale 0, entonces sería 0x a la 2 más bx más c. En este caso 0 por x a la 2 me va a dar 0, es necesario colocarlo, me quedaría bx más c. Eso sería una función lineal, por lo que queda x de grado 1. Entonces, por esa razón es que a no puede ser 0, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros lo que queremos hablar es de la concavidad, bueno, necesitamos tener algunas cosas presentes. La concavidad se evalúa en una parábola, o se analiza en una parábola con el respecto al valor de a. Este valor es el que me dice a mí qué tipo de concavidad es. Bueno, ¿qué es la concavidad? Concavidad es cuando una parábola, si nosotros lo vemos en un partido de fútbol, el balón hace un recorrido que es cóncavo hacia abajo, vean este tipo de recorrido, o si lo vemos en una pista de patinaje, en patinetas, veamos esta rampa que tiene una forma de la parábola pero hacia arriba. Entonces al primero le llamamos cóncavo hacia abajo y al segundo cóncavo hacia arriba. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? Bueno, eso depende del valor de a. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo tengo a mayor que 0, resulta que ese recorrido de la parábola va a ser de esta manera, cóncavo hacia arriba. ¿Ok? Ahora, si a es menor que 0, la parábola tendría que ser cóncava hacia abajo. Entonces, esta forma que tiene le llamamos concavidad, ella se llama parábola. Entonces es cóncavo hacia arriba si el valor de a es mayor que 0, y es cóncavo hacia abajo si el valor de a es cóncavo hacia abajo si el valor de a es menor que 0. Ahora, veamos un caso. Si yo tengo f de x igual a x a la 2, vean este caso, x a la 2. Ahora, si yo quiero saber quién es a, quién es b y quién es c, es importante ya de una vez señalar esto. El valor de a siempre va a ser el número que acompaña a la x a la 2. En este caso, aquí no hay un número, pero entendemos que hay un 1. Entonces, a es 1. 1 es ya un número mayor que 0. ¿Quién es b? En este caso, b es el que acompaña a x. Y x tiene que estar sin elevar para que sea b. En este caso, aquí yo no tengo un bx. No hay un número que acompaña a x, por lo tanto sería 0. Y c es un número que está solo, por lo tanto aquí tampoco tengo c y sería 0. Es lo que le decía antes, que puede pasar que b o c pueden ser 0, pero a debe existir. Entonces, a mayor que 0 es cóncavo hacia arriba. Para este caso, f de x igual a menos x a la 2. ¿Ok? Entonces, la misma historia. Vamos a ver quién es a, quién es b y quién es c. Esto es a manera de repaso. Por ejemplo, a sería menos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay un 1. Como hay un menos, menos 1. Entonces, menos 1, b sería 0 y c sería 0. ¿Por qué? Porque no hay un bx ni hay un c. Entonces, como no hay, yo coloco un 0. Es importante tener eso presente. Entonces, cuando a es negativo, es cóncavo hacia abajo. Aquí me había hecho un ejemplo que era f de x igual a x a la 2. Aquí era positivo y por lo tanto era cóncavo hacia arriba.
Entonces, cuando hablamos de concavidad, a manera de resumen, hay que saber nada más fijarnos en el valor de A. El número que acompaña el x a la 2, si está positivo es cóncavo hacia arriba, si está negativo es cóncavo hacia abajo, ¿ok? Cuando hablamos de intersección con y, este símbolo significa intersección y como es y, con y. Cuando hablamos de la intersección con y, es donde la parábola toca al eje y, ¿ok? Entonces, ¿dónde lo va a tocar? A manera de fórmula siempre va a ser en el par ordenado 0, c, o sea, 0, este numerito. Siempre, siempre, profesor, siempre, toda la vida. ¿Cómo veríamos esto de una manera gráfica? Tendríamos que tener un plano cartesiano. ¿Ok? Teniendo un plano cartesiano como este, yo puedo graficar o hacer un bosquejo de una parábola, cualquiera, ¿verdad? Como esta, por ejemplo. Vean que aquí la parábola no está intersecando a X, no lo está tocando, pero en este punto, a ese punto es donde le llamamos la intersección con Y. O sea, este punto sería el 0, c de esa parábola. Okay, no hay valores, pero hay que entender que eso sería el 0, c. Ahora, si hacemos una parábola cóncava hacia abajo, aquí estaría intersecando. En cualquier parte, o sea, si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, siempre va a ocurrir que va a intersecar al eje Y. Siempre ocurre eso. En este caso, vean que aquí está intersecando en la parte negativa Y, entonces aquí tendría que ser necesariamente 0, c, ¿verdad? Porque tiene que ser un número negativo. Cuando hablamos de la intersección con X, entonces entendemos que este símbolo era intersección, aquí decimos con X, el par ordenado siempre se da X, 0, o sea, el valor de X, 0. Aquí hay algo importante y hay que hablar algunas cosillas. Por ejemplo, que en la intersección con X o en la intersección con X hay tres casos. El primer caso sería que toque dos veces al eje X. En este caso, vean que está tocando aquí, está tocando aquí. Eso se llama interseca dos puntos en el eje X. Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o sea, siempre va a pasar. Entonces ese sería el caso 1. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Bueno, hay algo que me dice a mí, o me da la pista para saber lo que eso se llama el discriminante. O sea, esta formulita, el discriminante, me lo dice a mí el discriminante, que es con esa formulita. Si este valor es mayor que 0, entonces la parábola va a intersecar dos veces al eje X, aunque sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ahora, vean que la fórmula es b al cuadrado menos 4 por a por c. Vean que aquí están esos valores. A, b, c, esas letras se ocupan para calcular el discriminante. Ahora, vean el caso siguiente. Vean este siguiente caso. Aquí está ocurriendo que solo toca un punto, solo está tocando aquí. O sea, aquí es que hay una única intersección con el eje X. Y eso ocurre cuando el discriminante es igual a 0. Entonces decimos que si el discriminante es igual a 0, entonces la parábola va a tocar una única vez al eje X. ¿Ok? Ahora vean el siguiente caso. Vean el siguiente caso. En este caso está ocurriendo que la parábola no está tocando al eje X. Entonces, ¿por qué no está tocando al eje X? Bueno, y no lo sabemos. O sí podemos saberlo. ¿Cómo lo sabríamos? Si el discriminante a mí me da menor que 0, yo tengo la certeza de que esa parábola en la vida jamás, nunca va a tocar al eje X. Entonces aquí tenemos los tres casos. Si el discriminante me da mayor que 0, toca dos veces. Si el discriminante me da igual a 0, solo toca una vez. Y si el discriminante me da menor que 0, no toca al eje X. Entonces, esos serían los tres casos. Pero, ahora bien, ¿cómo hago yo para buscar esas intersecciones? Bueno, voy a borrar esto para que se vea. Entonces, para yo encontrar este número, para yo encontrarlo y no verlo en una gráfica, porque si me lo dan en una gráfica, yo puedo saber quién es, por ejemplo. Por ejemplo, aquí yo sé que este es un 1 y que aquí está intersecando en 3, entonces las intersecciones con X en este caso sería en 1,0 y eso significa ahí 3,0. ¿Lo ven? Pero lo estoy viendo gráficamente. ¿Qué pasa si no me lo dan así? Me van a dar un término como este, obviamente con valores en A, B y C. Yo necesito saber cómo sacarlo eso. Entonces hay una fórmula que se llama fórmula general, ¿verdad? En otras partes del mundo se le conoce como la famosa chicharronera, que está dado de esta manera. ¿Lo ven? X es igual, o sea, si yo quiero encontrar X sería menos B, este menos siempre va a ir de fórmula, más menos
raíz del discriminante, ya vimos atrás cómo se calculaba el discriminante sobre 2 por A. Ahora, aquí es una fórmula general, pero esto en realidad se vería así. Se vería de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿por qué X1 y por qué X2, profesor? Bueno, resulta que si el discriminante a mí me da mayor que 0, recuerdan que iba a tener dos intersecciones. Bueno, se sacan de esta manera. X1 va a estar dado de esta forma. Vean que aquí lo único que hicimos fue separar, hay más y menos, le separé con un más y separé con un menos. Es casi la misma historia, nada más que aquí va más y aquí va menos. Yo voy a obtener dos resultados, voy a obtener un X1 y voy a obtener un X2, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el discriminante es igual a 0? Bueno, igual, si yo hago esta forma separándolo con más y con menos, y el discriminante es igual a 0, y yo estoy seguro que, o ya sé que si es igual a 0 voy a obtener una única solución, bueno, les va a dar el mismo valor, nos va a dar el mismo número, ¿ok? Si yo sustituyo los valores con más y con menos, voy a obtener con esta, digamos que me va a dar 2, y con esta también me va a dar 2, ¿ok? Entonces, tampoco hay que asustarnos. Además, que esto se puede comprobar con la calculadora, ¿verdad? La mayoría tiene Casio FX 570 y que se calcularía o se resolvería aplicando el método MODE 53. Ok, aplicando el MODE 53, cuando yo oprimo en la calculadora MODE 53 me aparecería A, B y C, que serían estos valores. Yo solo los voy a digitar. Hay un video que sigue después de esto donde yo explico cómo buscar las intersecciones con X, con Y, o sea, todas las características con un ejemplo, y ahí vamos a ver cómo encontrarlas con esto y con la calculadora. Entonces nada más sería digitar A, B y C, le damos igual, nos va a aparecer X1 y nos va a aparecer X2. Recuerden que la forma de dar la respuesta siempre es X, 0. Entonces por este lado quedaría lo que es la intersección con el eje X, la forma general para calcularlo. Seguidamente lo que vamos a ver es el vértice de la parábola. Cuando nosotros escuchamos la palabra vértice, nos viene a la mente en las figuras geométricas, en los puntitos que están en los extremos, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre, en un cuadrado, estos serían los vértices. Bueno, es casi similar, la parábola también tiene un vértice, ¿ok? Vamos a ver una forma gráfica para que se aprecie. Ok, veamos esta forma gráfica, cómo ubicar el vértice. Bueno, el vértice es exactamente este puntito donde se puede decir que es la parte más baja de la parábola si es cóncava hacia abajo. Incluso a ese vértice nosotros lo llamamos punto mínimo, porque como es cóncava hacia arriba, este sería la parte más baja de la parábola, ¿ok? Entonces si la parábola es cóncava hacia arriba, el vértice sería el punto mínimo. Ahora, ¿qué pasaría si la parábola es cóncava hacia abajo? Bueno, el vértice estaría ubicado en esta parte. ¿Y qué creen? Este sería, el vértice se consideraría como el punto máximo, ¿verdad? Entonces sería punto máximo. Cuando es cóncavo hacia abajo, el vértice es punto máximo. Cuando es cóncavo hacia arriba, punto mínimo. Ahora, veamos, vamos a borrar esta parte, vamos a borrar esta parte para explicar algo más. Aquí hay que ver algo, vean, este vértice es un par ordenado, o sea, es un valor en X, y en X ese valor va a ser esta formulita, menos B sobre 2 por A, ¿ok? Ahora, en Y va a ser, porque es un par ordenado, recuerden que cada punto en el plano cartesiano siempre va a ser un par ordenado, un valor en X, un valor en Y va a ser menos discriminante sobre 4 por A, y aquí estamos viendo que A, B y C es tan importante porque siempre se usan, ¿verdad? Entonces, el vértice entonces va a ser una formulilla que va a estar dado de esta manera, de esta forma, ¿ok? Entonces vean que es un par ordenado, esto es X y este otro es Y, entonces va a estar dado menos B sobre 2 por A, coma, para X, y menos discriminante sobre 4 por A para Y, ¿ok? Entonces si yo quiero encontrar el vértice, solo tengo que aplicar estas formulillas y ahí quedaría. Ya les he mencionado anteriormente que vamos a hacer unos ejemplos donde se vea cómo se aplica eso y para que quede más claro. Seguidamente lo que vamos a hacer es ver el eje de simetría o ver de qué manera se calcula el eje de simetría. Bueno, no hay que hacer muchos cálculos y muchas fórmulas, solo hay que saber que el eje de simetría es el X del vértice. O sea que si yo quiero calcular el eje de simetría, lo único que tengo que hacer es buscar menos B sobre 2 por A. Pueden darme un criterio cualquiera y me van a decir, encuentra el eje de simetría. Usted solo sepa que lo que va a hacer es aplicar esta formulilla. Ahora, si yo lo que quiero saber realmente lo que es el eje de simetría, veamos esta gráfica. Ya con esta gráfica yo puedo analizar o tratar de interpretar qué es el eje de simetría. Bueno, eje de simetría es una línea
imaginaria vertical, en este caso para la parábola tiene que ser vertical, que parte a la parábola en dos brazos o partes iguales. O sea, que el eje de simetría tendría que pasar exactamente en este punto. Esto sería el eje de simetría. Y como esta línea es una línea vertical, resulta que esa línea vertical donde pega es en X. Por lo tanto, es que ese eje de simetría se calcula con la formulilla de el punto en X del vértice. ¿Ven? Por eso es que, entonces, buscamos el eje de simetría, sería buscar el X del vértice. Seguidamente tenemos lo que es la monotonía. Cuando hablamos de monotonía, nosotros tenemos que pensar o tratar de pensar que la monotonía es donde determinamos nosotros en qué parte la parábola es creciente y en qué parte es decreciente. Tenemos dos casos. El caso 1 podríamos llamar lo que es cuando A es mayor que 0, ¿verdad? Para el caso 1. ¿Qué significa que A sea mayor que 0? Bueno, nosotros primero que todo, para entender la monotonía, tenemos que comprender, otra vez repito lo mismo, este caso, cuando A es mayor que 0. Vean cómo sería la gráfica. Ok, entonces para hablar de la monotonía, estábamos con que necesitábamos una forma gráfica. Entendamos que para mencionar esto, el caso 1 era que A sea mayor que 0. Entonces, si A es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Esto sería un bosquejo de la parábola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de la monotonía? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es analizar dónde es creciente y dónde es decreciente la parábola. Y para eso, solo vamos a utilizar el X del vértice. Nada más. Yo voy a usar el menos B sobre 2 por A. Eso es lo que voy a usar. Ahora, siempre, profesor, siempre, toda la vida, en el momento que se analiza la monotonía, yo uso el X del vértice. Si yo encontré el X del vértice y me dio 2, aquí yo voy a colocar un 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se analiza eso? Lo siguiente es colocar aquí menos infinito y en esta parte más infinito. Déjenme borrar esto para explicarlo mejor. Ok, entonces lo que vamos a hacer en realidad es tomar o seguir con la noción de que es cóncava hacia arriba porque A es mayor que 0, es el caso 1. Entonces lo que hacemos es un bosquejo de la parábola y nada más ubicamos el X del vértice. Si a mí me dio 2, yo voy a colocar un 2 ahí. ¿Okay? Entonces sería, hago la parábola, cóncava hacia arriba por esto, escribo aquí menos infinito, escribo acá más infinito y ubico el X del vértice. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a analizar la concavidad, la monotonía. La monotonía es dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces, veámoslo acá. Entonces, acá estamos diciendo creciente o decreciente. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a posicionarlos de izquierda a derecha. Y si yo empiezo a caminar en esta parte o me tiro en la parábola, lo que me voy a dar cuenta es que bajo. Yo siempre recomiendo que hagamos una flecha para señalar lo que estoy haciendo. Estoy bajando. Entonces, ¿de dónde va a ser decreciente? De menos infinito al punto X del vértice. Entonces sería decreciente siempre de menos infinito al X del vértice, que es menos B sobre 2 por A, abierto. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa de este punto de menos B sobre 2 por A a más infinito? Hagamos una flecha. ¿Qué está pasando si vemos esa flecha? Entonces la gráfica o la parte derecha lo que está haciendo es subiendo. Entonces va a ser creciente de ese punto de menos B sobre 2 por A. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Siempre va a ocurrir eso, profesor? Siempre va a ocurrir, pero la condición es que sea A mayor que 0, o sea, A mayor que 0, o sea, que la parábola sea cóncava hacia arriba y estos intervalos de crecimiento se van a cumplir siempre. Ahora vamos a ver el caso 2. Caso 2, A menor que 0. ¿Qué pasa cuando A es menor que 0? Correcto, eso es lo que pasa, que la parábola es cóncava hacia abajo. Entonces yo lo que hago es lo mismo, hago el bosquejo de la parábola. Yo estoy teniendo la noción de que A es menor que 0, hago el bosquejo de la parábola. Siempre digo que esta parte es menos infinito y que esta parte es más infinito. Recuerden, aquí lo que voy a ubicar es el X del vértice, profesor. Sí, el X del vértice. El numerito que yo tengo que me dio en el X del vértice y me dio 4. Entonces ahí voy a colocar un 4. Y voy a decir dónde es creciente y voy a decir dónde es decreciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos antes. Vean, si yo hago una flecha de izquierda a derecha, siempre se lee de izquierda a derecha.
vean que estoy empezando aquí en la parte baja, entonces lo que estoy haciendo es creciendo. Entonces sería creciente de menos infinito hasta el x del vértice. Profesor, ¿siempre hasta el x del vértice? Sí, hasta el x del vértice. Ahora, de ese punto del x del vértice, si yo hago una flecha hacia la derecha, ¿qué va a pasar con esa otra parte de la parábola? Va a decrecer, profesor. Excelente, va a decrecer. Entonces sería de menos b sobre 2 por a hasta más infinito decreciente. ¿Siempre va a pasar eso? Correcto, pero siempre y cuando el valor de a sea menor que 0. Ahora, profesor, una pregunta. ¿Por qué es que me queda abierto este intervalo? Perdón, este punto en menos b sobre 2 por a. Bueno, resulta que eso es un punto de inflexión. Hasta esa parte crece y hasta esa misma parte empieza a decrecer. Por lo tanto, ese punto no pertenece ni a los crecientes ni a los decrecientes. Se deja abierto por esa razón. Ahora, ¿qué sigue? Sigue el ámbito. El ámbito, profesor, sí, el ámbito. El ámbito es básicamente o técnicamente sencillo, pero también hay que recordar algo. Cuando yo analizo el ámbito, igual voy a tener dos casos. El caso cuando a es mayor que 0. Ya sabemos eso, profesor. Cuando a es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Muy bien. Prestando atención. ¿Okay? La parábola es cóncava hacia arriba. Ese sería el caso 1. Pero, ¿qué sigue? Para el ámbito, yo lo que voy a usar ahora es el y del vértice. O sea, el menos discriminante sobre 4 por a. ¿Ok? Vean lo que estamos haciendo. Para ámbito necesito y del vértice y la concavidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo voy a ubicar el y del vértice aquí abajo, porque es cóncava hacia arriba. Entonces sería de esta manera. Ahora, hay otra cosa que hay que analizar. Vean, si yo tengo una parábola, ¿verdad? Ya sea creciente o decreciente, hagámosla creciente, perdón, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, hagámosla cóncava hacia arriba. Vean, en y resulta que aquí está el menos infinito y aquí más infinito. Recuerdan que en x aquí estaba menos infinito, aquí está más infinito. Por eso, cuando vimos la monotonía y analizábamos con el x del vértice, es que ubicábamos menos infinito y más infinito. Ahora, como yo uso el y, voy a usar abajo menos infinito, arriba más infinito. En este caso, vean que la parábola, los brazos van hacia más infinito, entonces por lo tanto aquí iría más infinito. ¿Ven qué fácil? Ahora, ¿cómo analizo el ámbito? El ámbito sería de abajo hacia arriba. Esta parábola, si yo analizo de abajo hacia arriba, ¿dónde está iniciando? Correcto, está iniciando en menos discriminante sobre 4 por a, que es este punto, hasta más infinito. Aquí no va a ir este valor, no va a ir así esa formulilla, va a ir un número. Si a usted le dio menos 3, entonces aquí lo que iría es un menos 3. Cuando usted aplicó esta fórmula es, ok, entonces sería de menos discriminante sobre 4 por a hasta más infinito porque es hacia arriba. Ok, ahora vean el caso 2. Si a es menor que 0, ya sabemos eso, profesor. La parábola es cóncava hacia abajo. Muy bien. Entonces lo mismo. ¿Aquí qué va a ir? Va a ir de menos discriminante sobre 4 por a, profesor. Excelente. Y abajo, recuerden que antes que los brazos iban arriba, iba más infinito. Ahora que los bracitos van para abajo, entonces aquí iría menos infinito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el ámbito? El ámbito se lee de abajo hacia arriba siempre, ¿ok? Entonces, de abajo hacia arriba. Si yo inicio de abajo, ¿de dónde empiezo? De menos infinito, profesor. Muy bien. Los infinitos siempre van abiertos. De menos infinito hasta menos 4 por a sobre 4 por a. ¿Por qué va cerrado? Bueno, resulta que yo sé que ese punto llega exactamente hasta ahí. Entonces, ese punto sí iría cerrado porque tengo la certeza que hasta ahí llega. Y eso sería el ámbito. Entonces, espero que eso haya quedado bien claro.